con el objeto de no desfasar más el programa y recuperar, si les parece, reanudaríamos con esta segunda sesión de mesas, no sin antes expresar mi mayor agradecimiento a las instituciones organizadoras y en particular a los destacados juristas y muy apreciados amigos Jorge Carpizo, Héctor Fierro y Daniel Sobato por su amable invitación y la grata oportunidad que me brindan, en particular en participar en esta mesa al lado también de distinguidos juristas latinoamericanos. También mi agradecimiento se extiende a Miguel Carbonell y Raúl Ávila. Siguiendo también los lineamientos que se han establecido para las participaciones por parte de quienes fungimos como moderadores, y que es dar algún muy breve panorama introductorio acerca de la reforma para efectivamente dar lugar después a las propiamente ponencias de parte de los distinguidos panelistas. Yo quisiera hacer referencia a que si hay algún aspecto en el que quizás es más notable la evolución que ha tenido el régimen constitucional latinoamericano, es particularmente en el tema del día de hoy, en este momento, en cuanto al sistema electoral, sistema de partidos políticos y mecanismos de democracia semidirecta, y que permite precisamente, a diferencia de lo que ocurría 30 años, por lo que se refiere al aspecto electoral, percatarnos del hecho histórico inédito de que nunca en América Latina la democracia se ha extendido tanto, aun cuando no en todas partes con la profundidad deseada y por un periodo ya tan prolongado. El número de, como ya señalaba el doctor Carpizo, en el sentido de que desde la perspectiva de la llamada democracia electoral nos permite arribar a esta conclusión de que por lo que se refiere a todos los países latinoamericanos de carácter continental más la República Dominicana, todos y cada uno podemos calificarlos como democracias. Del análisis de la evolución que ha tenido en estos 30 años, cabe desprender algunas tendencias que quiero someter de manera, insisto, muy breve a su consideración, y que es en lo relativo al sistema electoral. Podemos apreciar que para la elección presidencial predomina la elección por mayoría absoluta o especial con previsión en 2 vueltas. Esto es en 9 casos gana el candidato que obtiene el 50% más 1 de los votos válidos, mientras que en otros 4, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua, se da un sistema también de segunda vuelta con un umbral reducido, ya sea de 45, 40% o hasta 35%, como es en Nicaragua. En los 5 países restantes se elige presidente mediante el sistema de mayoría relativa, esto es Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. La legislación latinoamericana vigente es claramente favorable a la reelección, como ya también se mencionaba, presidencial, pues más de 2/3 partes de los países, esto es 14 de 18, la permiten. Sin embargo, la normativa presenta también variaciones. Por ejemplo, en 7 países se permite la reelección consecutiva, incluso en uno de ellos, Venezuela, y según también se expresaba, se prevé ya la reelección indefinida. En otros 7 solo es posible transcurrido al menos un mandato presidencial, en tanto que en 4 países, Guatemala, Honduras, México y Paraguay, la reelección está totalmente vedada. Para las elecciones legislativas predomina en la región la representación proporcional, con listas cerradas y bloqueadas. El sistema así de representación proporcional se aplica en 14 de los 18 países. Hay la característica de Bolivia y Venezuela, en donde también hay un sistema de representación proporcional pero personalizada para intentar aumentar la intensidad de la participación electoral sin disminuir la representatividad. En cuanto a Chile, se aplica un sistema binominal
y en México un sistema mixto o segmentado, aplicando una combinación de la fórmula de representación proporcional con la de mayoría relativa. También, por lo que hace a la región, se puede apreciar otra tendencia en favor de las elecciones concurrentes de presidente y legislativas, en tanto que 12 de los 18 países se celebran elecciones simultáneas de ejecutivo y legislativo. En 2 países se presentan parcialmente en forma simultánea las elecciones, y en 4 países se celebran las elecciones presidenciales y legislativas de fechas separadas, como son Colombia, El Salvador, República Dominicana y Venezuela. En cuanto al organismo encargado de organizar las elecciones y resolver los conflictos, otra de las características esenciales de América Latina es precisamente el contemplar organismos especializados en materia electoral de carácter autónomo, los denominados tribunales electorales, si bien en algunos países forman parte del correspondiente órgano del Poder Judicial, y que se han considerado un factor muy importante en los procesos de transición y consolidación democrática en la región. En cuanto al sistema de partidos políticos, pudiéramos también destacar el aspecto de la democracia interna. Esto es, 13 países prevén legalmente que haya procedimientos democráticos para la elección de candidatos a cargos de elección popular, en tanto también 9 países contemplan que haya procedimientos democráticos respecto de la selección de dirigentes. Es frecuente que en varios de estos ordenamientos constitucionales o legales que prevén estos mecanismos democráticos se establezcan algunas bases para tal efecto, pero deleguen en los estatutos de los partidos políticos ya algunos aspectos propios, en ejercicio de su facultad organizativa, algunos mecanismos ya más específicos. Estos cambios, si bien han sido significativos y van por el camino correcto, estimo, al incrementar el control y transparencia al interior de los partidos, siguen siendo parte de un proceso lento y gradual. Es mi convicción que la consolidación de la democracia en la región pasa por la ampliación de la democracia interna de los partidos políticos. En cuanto al financiamiento de los partidos políticos, se aprecia en la región un sistema predominantemente mixto, con una tendencia a favor del financiamiento público y una proclividad a acentuar los límites legales a las contribuciones privadas. Así, por ejemplo, con excepción de Venezuela, todos los países de los 18 a los que me he estado refiriendo cuentan con financiamiento mixto, si bien en grados diferentes. Y la mayor parte de los países, 16, establecen restricciones sobre el origen de las contribuciones privadas, predominando las prohibiciones de donaciones de gobiernos, instituciones o individuos extranjeros, y en algunos respecto de sociedades mercantiles, contratistas del Estado o fuentes anónimas. Mientras ciertos temas han sido tratados adecuadamente, estimo, otros en cambio, como el relativo al acceso equitativo a los medios de comunicación, cuentan en la mayoría de los casos con una regulación precaria o inexistente. Solo quisiera mencionar que de los países que contemplan el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, solo 6 partidos lo contemplan respecto de carácter permanente y no exclusivamente para el periodo electoral, y también solo 3 países, Brasil, Chile y México, prohíben la contratación comercial de tiempo aire en los medios de comunicación para fines electorales. La región se ha caracterizado pues por una regulación abundante, acompañada en la práctica de bajos niveles de transparencia, órganos de control débiles y un régimen de sanciones bastante ineficaz, con destacables excepciones. Otro aspecto en cuanto al sistema de partidos políticos, quisiera mencionar los mecanismos de discriminación positiva. Es el caso de que, por lo que se refiere a la participación política de la mujer, en 11 países se han establecido medidas para asegurar la inclusión femenina en espacios políticos,
es todavía quizás prematuro. Esto surge en la década de los 90, sacar algunas conclusiones, pero quizás valdría la pena mencionar que en un análisis que se hace respecto de estos 11 países, en donde se han establecido cuotas en sus legislaciones, la representación alcanza en promedio 22%, mientras que aquellos países que no las han establecido apenas llega al 14%. En materia de participación política de minorías étnicas, los marcos normativos, también estimo, siguen siendo insuficientes para garantizar el acceso político a sectores que tradicionalmente han sido subrepresentados. Solo 7 de estos 18 países han establecido algunos mecanismos para asegurar la participación de estos grupos étnicos en la toma de decisiones, por lo menos en el ámbito local y sobre todo en lo que se refiere a sus procedimientos de selección de autoridades bajo el sistema de usos y costumbres. La dinámica política en los países de la región también ha requerido procesos de reforma para incorporar fórmulas de participación política fuera de los partidos, como movimientos políticos, agrupaciones y candidaturas independientes. Cabe señalar que mientras la mayoría de los países latinoamericanos todavía no contempla candidaturas independientes para elecciones presidenciales, la mitad de ellos sí las prevé por lo que se refiere para las elecciones legislativas, pero sí la mayoría de las constituciones latinoamericanas sí aceptan las candidaturas independientes para elecciones locales. Y para concluir, lo relativo a los mecanismos de democracia directa, en este muy breve panorama sobre las tendencias, el análisis de la experiencia latinoamericana muestra la progresiva incorporación de mecanismos de democracia directa, si tomamos en cuenta lo relativo a los más relevantes, como la iniciativa legislativa popular, el plebiscito, el referéndum y la revocatoria de mandato. Podemos advertir que 12 países prevén al menos uno de esos mecanismos y además estos 12 países los han utilizado. Hay otros 4 países que también los contemplan: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay, pero no han tenido experiencia sobre el particular con mecanismo de democracia directa alguno. Y por tanto son solo 2 países, México y República Dominicana, los que no prevén mecanismo alguno de democracia directa a nivel nacional, si bien en el caso de México la mayoría de las entidades federativas sí contemplan diversos mecanismos de esta naturaleza. Solo quiero también en este punto hacer referencia a lo que ya también mencionaba el doctor Carpizo en su brillante conferencia magistral en cuanto a este surgimiento de una nueva forma de Estado, quizás en cuanto a lo que se refiere a Bolivia, lo que ha ocurrido, Bolivia, Ecuador y Venezuela, que han hecho uso precisamente de estos ejercicios de democracia participativa para también aprobar o refundar incluso de alguna manera esta forma de Estado que de alguna manera se separa, como ya lo señala don Héctor Grosset-Piel, en cuanto a la forma de Estado de democracia clásica o liberal. De este análisis pues de los procesos de reforma política y electoral en América Latina se desprenden, estimo, 2 conclusiones principales, y es que si bien se pueden apreciar avances importantes en materia de sistema electoral, sistema de partidos y mecanismos de democracia directa, también hay, con variaciones sustanciales entre los distintos países, también se aprecian algunos desafíos todavía por enfrentar, para los cuales se requiere nuevos procesos de reforma junto al indispensable desarrollo de una nueva cultura política institucional. En general, estimo que durante estos 30 años se puso demasiado énfasis en los aspectos relacionados con la representación y la participación, y que ahora es necesario que en la región se preocupe por mejorar la gobernabilidad. Sin más, y dando ahora paso precisamente a que los distinguidos
ponentes de esta sesión puedan intervenir según la metodología que se haya sugerido por los organizadores. Seguiremos el orden alfabético en cuanto a los países, que en esta ocasión también coincide con el de su apellido. Y en primer lugar le solicitaría al doctor Julio César Ortiz Gutiérrez que nos haga el favor de exponer su participación, no sin antes mencionar que él es profesor ordinario de Derecho Constitucional colombiano en la Universidad Externado de Colombia, y hemos estado muy honrados en México de tenerlo en diversas ocasiones, pero de manera muy especial cuando estuvo aquí como investigador visitante en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, y donde también tuve el privilegio de conocer. Entre sus múltiples cargos públicos, sí es muy destacable su participación como exmagistrado y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se distinguió por promover varias reformas en favor de la carrera judicial, pero también ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de su Sala Constitucional, y también magistrado encargado de la Corte Constitucional. Doctor, estamos deseosos de escuchar. Muchas gracias. Honra de nuevo mi vida la invitación y la presencia aquí con ustedes y la posibilidad de expresar las ideas y los desarrollos profesionales que en esta materia he tenido. Particularmente quiero agradecer al profesor Carpizo, a Diego Valadez, a Héctor Fierro y al profesor Fixamudio y al distinguido director de ideas, el doctor Sobato, esta oportunidad de expresar algunas ideas de manera sucinta, las que se desarrollan en el texto de la intervención depositada ya en la organización. Brevemente, una pequeña noticia sobre la Constitución colombiana en estas materias, sobre la cual volveré al final de la intervención. La Constitución vigente es la de 1991, una Constitución expedida por una Asamblea Nacional Constitucional que se volvió o se denominó constituyente, ya que se liberó de límites preexistentes, Constitución que puso al día el régimen político colombiano que venía desde 1957 bloqueado, cerrado, en una estructura de partidos consociados, liberal y conservador, que excluían constitucionalmente la participación de cualquier otro partido, exclusión que se extendió en la rama judicial del Poder Público hasta 1991, porque se impuso obligatoriamente que no se podía ser magistrado de las Cortes si no se era liberal o conservador, y la autointegración plena de la Corte Suprema y de toda la rama judicial, más un órgano judicial que tenemos en Colombia que se llama el Consejo de Estado, que es una jurisdicción paralela, orgánicamente separada de lo contencioso administrativo que comprende también lo electoral y lo fiscal, ¿no? Aparte pues del control constitucional concentrado de los actos de la administración pública, no solamente los reglamentos generales, sino también los actos particulares, y el control sobre la acción contractual financiera del Estado. También existen en la Constitución del 91 los órganos autónomos e independientes, separados del Ejecutivo y del Legislativo, con mucha presencia en la integración de los mismos por la rama judicial. El fiscal general es diferente del procurador general. El Ministerio Público está dividido en penal y disciplinario, y son elegidos con el Registrador Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, con algunas modificaciones recientes, con notable participación de las altas cortes. Los presidentes de las cortes hoy escogen al Registrador Nacional, el Congreso, con candidatos de los partidos, escogen a los magistrados del Consejo Electoral, que es distinto del Consejo de Estado. Este organiza y el otro, jurisdiccional, juzga todo lo correspondiente a las elecciones. Entonces,
Quería advertir también que en el 91 la Constitución fue redactada con el propósito de desbloquear el régimen cerrado y excluyente del Partido Liberal y Conservador. Las fórmulas que salieron fueron extremadamente abiertas. Podemos decir que queríamos desbipartidizar y terminamos en un esquema donde cerca de 80 partidos se constituyeron. Teníamos lo que se llamaba las FAMI-empresas políticas. Los mismos apellidos en Córdoba y Sucre, que son departamentos, tenían 5 o 6 partidos. Entonces había guerras y guerras por los apellidos de los jefes políticos. Cada cual tenía derecho a tener su propia personería por la flexibilidad, y al mismo tiempo cada personería territorial daba avales para que se inscribieran en cada municipio partidos, grupos, candidatos y demás. Después volveré sobre este tema advirtiendo que la Constitución del 91 ha sido modificada en 6 oportunidades y están en trámite 2 reformas. Una, que es un referendo de iniciativa de los que llaman los expertos de abajo hacia arriba, de iniciativa popular. Desde luego el promotor es el secretario del partido del presidente, que se llama el partido de la U, Uribe, simbolismo mediático o manejo de opinión pública y demás. El secretario del partido está ahora en trances difíciles en la corte, en la fiscalía y en el Consejo Electoral, porque no alcanza a justificar las cifras invertidas en la recolección de 5 millones de firmas que impulsan de abajo hacia arriba la expedición de la ley que permitirá el referendo reformatorio de la Constitución para un tercer periodo presidencial inmediato, o digamos no inmediato sino consecutivo. Es un tema difícil en Colombia, pero advierto desde luego que el 75% de las personas encuestadas sobre la aprobación de la gestión del presidente están de acuerdo con eso. Hay que tener en cuenta que nosotros los colombianos venimos de un larguísimo proceso de enfrentamientos y de retos del narcotráfico organizado con la mayor cantidad de recursos posibles que haya existido en el mundo. Y además, retos agresivos y de alguna manera, entre comillas, exitosos de la guerrilla más agresiva, más rica, más poderosa del mundo, hasta ahora la FARC, y de 4 o 5 grupos guerrilleros más, también alimentados por recursos del narcotráfico. O sea que la evaluación de Colombia en la región, que es el compromiso con este seminario, es muy difícil. Nosotros podemos decir que en la región existen ciertas tendencias anticonstitucionales en materia de partidos. La tendencia es, en general, abrir la oportunidad a que grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y movimientos políticos tengan personería y participación. Así arrancamos nosotros y así están en la mayor parte de los países de la región, digo, la subregión andina. Venezuela, creo, me decía Carlos Ayala, no menciona en la Constitución el concepto de partidos. En Ecuador encontramos una recientísima regulación constitucional, pero también casi que pasa de soslayo para abrir el esquema a múltiples partidos irregulares. No digamos los colombianos o los partidos de la corrupción colombiana, que, me perdonan la insistencia en Colombia, hoy tiene 75 diputados, senadores y representantes en la cárcel, en la picota, en la cárcel, condenados, otros en trance de juzgamiento, por aliarse con los grupos paramilitares para obligar a los ciudadanos campesinos o de pequeñas poblaciones a votar por los candidatos que ellos decidían, y no solamente para Senado, Cámara de Representantes o de Diputados, sino también para diputados regionales, locales y para alcaldes.
lo que significó en el nuevo modelo constitucional de grandes transferencias de recursos fiscales del centro a las entidades territoriales para asumir los costos de salud, educación, saneamiento, la captura por parte de los paramilitares de los presupuestos locales, política, corrupción y crimen. Entonces, el tema de Colombia es muy complejo, y haciendo referencia a lo que hablaba el doctor Osuna, el tema del terror y del miedo, pues no vale la pena insistir, pero es quizá uno de los componentes sociológicos y además normativos de la política colombiana. Hemos tratado en estas 6 reformas de buscar el camino para reinstitucionalizar los partidos. Pero les cuento, hoy en Colombia existen un partido que se llama Cambio Radical, uribista, otro que se llama Convergencia Ciudadana, uribista, el partido de la U, uribista, el Partido Conservador, que es el partido que decide, pero es el partido que más cobra, toda la burocracia importante está en sus manos, formando una coalición de gobierno, ya con muchos menos partidos, porque la reforma del 2003, que conoce muy bien el profesor Sobato, logró modificar la flexibilidad y eliminar buena parte de las FAMI, empresas políticas, y de las narcoempresas políticas. No sé si valga la pena insistir en México sobre el tema, pero Colombia vivió una experiencia terrible. Hasta ahora el fiscal general, Mario Guarán, ha podido abrir tumbas de cerca de 10.000 cadáveres. Se estiman muchísimos más, así como en el 48 estimamos 150.000 muertos en la violencia liberal conservadora. En esta violencia de narcotraficantes aliados con paramilitares, de guerrilleros alimentados con recursos del paramilitarismo y demás, hemos de encontrar circunstancias dolorosas que la historia habrá de registrar con llanto. Tanto es así que en el proyecto de reforma política que ya pasó la primera legislatura o el primer periodo, porque se requieren 2 consecutivos, se establece la figura de la silla vacía, que consiste en que el político vinculado penalmente a una investigación por delitos de lesa humanidad, por desaparición, por matanzas, por amenazas, por desplazamiento, pierde la silla, la curul, tan pronto es vinculado formalmente a la investigación. No se va a esperar sentencia para desvincularlo. Y además, si se trata de estos delitos de lesa humanidad y no solamente de recibir dinero del narcotráfico o de los paramilitares, el partido no puede ocupar la silla, la pierde el partido, porque el daño, el cáncer, la necrosis está en el origen y contamina, diríamos, la silla o la curul. Eso es una forma de modificar la composición del Congreso. Hoy tendríamos casi 70 sillas vacías por estos congresistas detenidos. Le decía al profesor Carpizo ahora a la salida de su conferencia que el tema de Colombia es tan complejo que la Constitución del 91 quizá no se hubiese aprobado si la sometiéramos a referendo, por el grave problema que había, ya que el gobierno aceptó incluir la no extradición de narcotraficantes, que era una de sus condiciones para bajar el nivel de asesinatos, de amenazas. Ustedes recuerdan que nosotros perdimos 5 candidatos presidenciales antes de la constituyente. Entonces, el referendo confirmatorio de una constitución adoptada por la Asamblea Constituyente generaba a nivel del gobierno el temor de que se desatara una nueva guerra entre quienes querían que se mantuviera y quienes no la extradición. Otro de los temas que queremos destacar, y está en el informe, es que en la subregión, Venezuela, Colombia, Ecuador
y Bolivia, salvo la de Colombia, son constituciones, las restantes tienen constituciones de no más de 10, 3, 2 y menos de un año. Se percibe la idea de promover la reelección presidencial inmediata, en algunos casos sin límites, cosa que desde luego ofende a la tradición constitucional democrática latinoamericana, porque donde ha habido dictadores o caudillos entronizados en el poder, pues este no es un tema de discusión. Pero entre nosotros, recuerdo, la Constitución del 91 prohibió la reelección inmediata. En Colombia existía antes del 91 la reelección, pero con un periodo intermedio, no más. Ahora se establece y es posible, con casi absoluta seguridad, decir que si el Partido Conservador decide apoyar la reforma en el referendo, el presidente Uribe es reelegido sin duda para su tercer periodo. El otro problema es el abuso mediático y el exagerado manejo de los recursos fiscales y de la economía, no solo la hacienda pública, sino el comercio exterior. Debemos repensar el tema del presidencialismo y la economía, porque casi todos estos países adoptaron los modelos neoliberales de desregulaciones, de aperturas y de privatizaciones, el traslado de los grandes negocios estatales a las corporaciones privadas, servicios públicos, régimen asistencial, recursos naturales, etcétera, pero mantienen el poder presidencial de rectoría estatal de la economía a través de sus órganos, no solo de planeación, sino de intervención, de fiscalización, de supervigilancia. En Colombia, el presidente Álvaro Uribe ha creado en sus 6 años de gobierno cerca de 70 zonas francas libres de la mayor parte de los impuestos, y pagan los empresarios diferenciales en materia de renta. Nosotros los ciudadanos pagamos el 35% y las empresas ubicadas en zonas francas solamente el 15%. No pagan el IVA y no pagan impuestos de importación de maquinaria. El discurso para las más importantes empresas era permitir la reconversión industrial para atender la crisis del petróleo, los ingenios para que produzcan etanol, ellos son cerca de 17 zonas francas, y las grandes plantaciones de terratenientes, muchos dicen que de propiedad de los paramilitares, porque buena parte del objetivo fue desplazar campesinos y quedarse con las tierras, pues sembrar palma africana para producir biocombustibles. Por eso en Colombia la gasolina no baja. Estamos pagando nosotros $4.50 por galón, cuando la gasolina bajó, porque si no, el esquema uribista de mantener a los grandes terratenientes de los cañaduzales y de los ingenios azucareros y a los grandes terratenientes de las plantaciones de palma africana se vendría abajo. Hay que mantener el costo altísimo de la gasolina para mantener el costo de financiados estas zonas y estos terratenientes. De igual manera, buena parte del crecimiento local o de la actividad financiera local se sostiene con lo que se llamamos en Colombia las sobretasas a la gasolina. Si se baja la gasolina, se bajan los ingresos fiscales de las entidades territoriales, a cuyos gobernadores y alcaldes también se les prometió la reelección inmediata e indefinida, que está prohibida hoy. También recuerdo que una reforma constitucional aprobada hace 2 meses, el 26 de diciembre del 2008, se suprimieron por 3 años los resultados de los concursos de méritos para el servicio público. O sea que se incorpora a todo el personal que está en provisionalidad en la estructura de la administración pública a su destino, sin concurso y sin oposiciones, siempre que, dice la Constitución, reúnan los requisitos mínimos exigidos en la ley y el reglamento. Otra forma de capturar el electorado a través de la reelección. El gobierno de Uribe, al igual que el gobierno del coronel Chávez, y creo que de nuestro vecino, el economista Correa, están utilizando una nueva metodología que creo que debe ser objeto de regulación constitucional, que son los realities, los gobiernos reality. No sé cómo se traduciría en español, los shows estos
donde se va hasta el fondo. Y así es, Uribe manda a poner preso a un alcalde cuando un señor supuestamente víctima del alcalde le hace una denuncia, y la policía sáquenlo de aquí, y sin orden judicial, dispone de todo lo posible, organiza, la planeación nacional deja de existir, la ley orgánica o la ley cuatrienal del plan no existe, todo se hace sobre la marcha, no existen los ministros, no hay realmente gabinete en Colombia. En la Constitución está mencionado, pero no existe, no ha existido, y menos ahora. Nadie sabe los nombres de los ministros. Todo se hace en el Consejo Comunal, todos los sábados. Los jóvenes estudiantes de Derecho aprenden mucho Derecho público, o digamos administrativo, porque los funcionarios empiezan a explicar cómo es que se van a tomar las medidas y demás. Lo mismo ocurre con el señor Chávez, que también manda como si estuviera llamando por teléfono a una pizzería, a un general a que mueva los tanques para la frontera colombiana, después de que nosotros, o el gobierno colombiano, también en otra medida supremamente cuestionable, invade el territorio ecuatoriano. Y el presidente ecuatoriano se dedica a conseguir votos, a promover su campaña y su reelección, recordando a Uribe. Entonces existe una competencia mediática entre pseudo caudillos populistas con muchos recursos financieros. Repito, las aperturas, la globalización, la desregulación y las privatizaciones, que en mi opinión están bien en mi país, han significado parte de lo que mencionaba el profesor Carpizo, el crecimiento económico y cierto derrame de bienestar a la población, mucho más después de 15 años de cerco narcotraficante, guerrillero y paramilitar. Pues obviamente el crecimiento es evidente, y con eso logran manejar su legitimidad y reiterar las posibilidades de su permanencia en el poder. Quería simplemente al final, sin tener tiempo para revisar las modificaciones que se han hecho para tratar de reinstitucionalizar los partidos, como prohibir la doble militancia, la organización interna de los partidos, una nueva regulación para el reconocimiento de personerías con un umbral del 2%, ahora se pretende subir al 3, al 4 o al 5% del umbral como un requisito mínimo para poder tener personería jurídica en Colombia, con la idea de fortalecer estos partidos. Quería, como noticia sobre lo que está pasando, mencionar los 4 o 5 temas del proyecto en trámite. La silla vacía y las vacancias de los congresistas, que ustedes entienden a qué obedece, y el doloroso trasunto que hay en el tema de políticos aliados con paramilitares asesinos, paramilitares de los cuales hoy están extraditados casi todos los jefes. Mucha gente se queja en una de las peleas que ha adelantado el profesor Gross, que la maneja y que la menciona, y que va a haber impunidad porque no van a confesar. Nosotros permitimos en Colombia la transmisión por vía electrónica, microondas o por satélite o por internet de las diligencias judiciales, con todo el valor judicial pleno, porque no podíamos trasladar a los narcotraficantes de su cárcel de máxima seguridad al juzgado donde estaba la niña recién salida de la universidad con su diploma de abogada siendo sustanciadora e investigadora. Entonces nos inventamos todo el esquema de las transmisiones virtuales con valor judicial efectivo. Esperamos que los norteamericanos, con su celo, y permitan que los paramilitares colombianos que están en Estados Unidos, se han extraditado 14 jefes, puedan confesar. Pero en todo caso, se expide una ley donde existen 25.000 paramilitares desmovilizados que aspiran a un tratamiento de penas menor. Los congresistas no tienen derecho a la ley de justicia y paz. A ellos se les aplican las medidas íntegramente. Se modifica en esta nueva reforma en tránsito del régimen de personería de los partidos, se permiten las consultas democráticas internas, se prohíben los cambios de partidos y la doble militancia, cosa que ha sido también no solamente jocosa, sino lamentable y grotesca en nuestro país. Se permitirá el voto en blanco,
el voto en blanco será un candidato más. Si gana, se deberá repetir la votación sin los candidatos presentes. Se modifica el régimen de la cifra repartidora y de nuevo se profundiza más sobre el umbral, y más régimen de inhabilidades y incompatibilidades, como lo venimos haciendo. En mi ponencia sostengo que uno de los defectos de nuestro sistema de partidos y régimen electoral es el exagerado régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Nos damos golpes de pecho, prohibimos que hasta el pariente más remoto tenga algo que ver con la administración pública, pero los grandes negocios siguen siendo objeto de la captura política de los mismos por parte de los elegidos. Se establece la prohibición de los periodos cruzados o de poder saltar de una corporación electoral a otra, aun cuando la renuncia, porque hoy la renuncia permitía eliminar la inhabilidad, y se vuelve y se insiste en el régimen de limitaciones, de cautelas para la elección del registrador y para el Consejo Nacional Electoral. En la propuesta actual, el registrador va a ser elegido por el Congreso de la República. Hoy es elegido por los presidentes de las Cortes en un concurso público. Se va a volver a la elección política. Pues bien, quería destacar que en esta subregión las nuevas tendencias constitucionales no son muy claras en lo que hace a la tradición del presidencialismo latinoamericano que se ha descrito científicamente principalmente por Jorge Catizo. Existe un abuso del manejo de los recursos fiscales tributarios de la hacienda pública por parte del Poder Ejecutivo. Existe un exagerado y abusivo manejo de los medios de información, no solamente públicos, sino los privados. Como nosotros en Colombia somos los dueños del espacio electromagnético, concedemos o arrendamos el uso del mismo para telefonía y para comunicaciones, el gobierno tiene el poder de disponer las prórrogas, y coincidentemente las prórrogas se deben hacer en este año para los dos canales privados, y va a haber otro. Entonces, ¿quién no le apuesta al ganador? Pues todos, y entonces hay una cadena, a nivel jocoso lo digo, que se llama RCN, Radio Cadena Nacional, y la gente en Colombia dice Radio Casa de Nariño, que es como aquí Los Pinos, algo así, Radio Casa de Nariño. ¿Por qué? Porque no hay noticia mala. Entonces el espectro es de esa naturaleza. Creo que las tendencias constitucionales en materia de partidos, régimen electoral y democracia directa en esta subregión, aun cuando corresponden a unos procesos de profundización de la democracia, de democratización de la democracia, y arrancan ciertamente en el 77, entre nosotros también, pasan por la reforma del 91, hoy están en crisis, particularmente en Colombia por la patología o la sociología patológica del crimen organizado, y en Venezuela por otras razones que yo no me atrevo a descifrar, porque hay otra sociología y otra configuración histórica. El general Chávez es todo lo contrario a Uribe. Este representa una vocación civil y tal, pero parece que son muy similares en cómo conciben el poder. Creo, me atrevo a anticiparlo, y esto ya es vaticinio pseudo constitucional, Correa va para lo mismo. Allá se va a elegir ahora y está utilizando cada vez que quiere lo mismo que se utiliza en Colombia y en Venezuela: los medios y los recursos para desinstitucionalizar la política, para evitar que haya partidos fuertes y los que hay sean solo de ellos, con la U, como en Colombia. Muchas gracias.
Le agradecemos al doctor Julio César Ortiz su muy interesante exposición sobre el tema que nos ocupa en la región subandina, con énfasis en el proceso colombiano. Le solicitaría ahora al doctor Javier Patiño Camarena que nos hiciera el favor de intervenir. Evidentemente su currículum es muy amplio, al igual que el del resto de los participantes en este panel, por lo que solo me permitiré hacer referencia de este destacado constitucionalista, que tengo también el privilegio de que sea colega ahora aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde del año 2007, y además también tuve la oportunidad de compartir sala en el entonces Tribunal Federal Electoral, donde él también fue magistrado propietario y con posterioridad fiscal especial para la atención de los delitos electorales, habiéndose destacado como gran servidor público. Y le cedería ahora el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. En primer término, quisiera agradecerle al director de este instituto, al doctor Héctor Six Fierro, a mi amigo el doctor Jorge Carpizo, al doctor Jorge Carbonell, el que me hayan invitado a participar en este evento, y desde luego quiero agradecerle a mi amigo el maestro José de Jesús Enríquez sus muy generosas e inmerecidas palabras con las que me presentó ante ustedes. Muchas gracias, Jesús. Y bien, sin mayor preámbulo, quisiera pasar a hacer la presentación de la ponencia que me permití preparar y presentar para este evento. Esta ponencia parte de la consideración que nuestra democracia representativa, como cualquier forma de gobierno de este tipo, parte de la consideración de que la soberanía reside en el pueblo, que el pueblo nombra representantes para que en su nombre ejerzan ciertas atribuciones soberanas, pero muy importante, ni se delega la titularidad de la soberanía, ni se delega el ejercicio de todas las atribuciones soberanas. Se delega el ejercicio de algunas atribuciones soberanas, y el ejercicio de las atribuciones soberanas que se delega no se hace de manera irrevocable, de manera tal que en todo momento el pueblo puede reasumir su ejercicio directo. También resulta claro que en el caso de las democracias representativas como la nuestra, no basta con afirmar que la soberanía reside en el pueblo, sino que se requiere configurar un régimen representativo, un sistema representativo, el cual debe tener como mínimo dos bases fundamentales. Por un lado, la configuración de un régimen de partidos políticos, porque lo propio, lo característico de la democracia es la diferencia de opinión, y a través de un régimen de partido político se busca reducir las divergencias de opinión a proporciones administrables para poder organizar la vida política, económica, social y cultural de una nación. Y esto es lo que hacen los partidos políticos, reducen esas divergencias de opinión a proporciones administrables. Pero además se requiere que se celebren elecciones periódicas a intervalos de relativa frecuencia que permitan que el pueblo determine quiénes son sus representantes y de qué manera y con apego a qué programa político se debe gobernar el país. Ahora bien, las democracias representativas más avanzadas ya no se limitan a afirmar y reafirmar el principio de la soberanía del pueblo y a mejorar, a depurar y perfeccionar el sistema representativo. En estas democracias representativas más avanzadas se ha buscado la forma de garantizar que el pueblo pueda formar parte de las tomas de decisiones que sean más importantes relacionadas con la idea del derecho que está plasmada en una Constitución.
Y es precisamente por esta consideración que el referéndum ha tenido en los últimos años una muy buena acogida en muchísimos países. El maestro José de Jesús Enríquez nos ilustraba hace un momento cómo en 12 constituciones latinoamericanas ya no solamente se recoge el referéndum, sino que además ha sido objeto de alguna aplicación práctica, siendo que en otros 4 casos tan solo se tiene ya recogida la figura, aunque no se ha hecho uso de la misma. Y se refería que México, junto con República Dominicana, creo que somos los únicos casos en que no se ha hecho referencia de ese instrumento. Y bien, en este estado de cosas, debo decirles a ustedes que el referéndum, no cualquier experiencia referendaria, da como resultado necesariamente el fortalecimiento de la democracia. Existen algunas experiencias referendarias que dan como resultado el fortalecimiento de gobiernos autocráticos. En la literatura especializada sobre la materia abundan las citas de las experiencias referendarias muy exitosas, dentro de las cuales de manera muy breve enuncio algunas de ellas. Por ejemplo, la que tuvo lugar en los Estados Unidos de Norteamérica cuando se sometió a la aprobación definitiva del pueblo por la vía del referéndum, la aprobación del proyecto de constitución elaborado por la Asamblea de Filadelfia. También es el caso de la constitución de la Cuarta República Francesa, la que al término de la Segunda Guerra Mundial se sometió su aprobación por la vía del referéndum al pueblo, y debo decirles que en ese caso, en el 1946, el proyecto que se elaboró de constitución no fue aprobado por el pueblo, razón por la cual se tuvo que realizar un segundo proyecto, y el segundo proyecto ya fue elaborado. Más tarde, en 1958, De Gaulle promovió la constitución que dio lugar a la Quinta República Francesa, y esta también fue aprobada por el referéndum. En España, la Constitución del 1978 fue aprobada por un 87.87% de los electores españoles. Y hay un caso específico al que quisiera hacer un poco mención, que es el de Chile. Porque, como saben ustedes, Chile fue objeto de un cruento golpe militar en 1973. Al año siguiente, Augusto Pinochet se hizo nombrar jefe supremo de los chilenos, y en 1980 Pinochet hizo uso de una práctica referendaria para ver si el pueblo de Chile quería una constitución, y el referendo fue en ese sentido, que quería una constitución, y después se tardó 9 años en promover la adopción de esa constitución, que va de 1980 a 1989, pero la víspera de aprobar la constitución, Pinochet, con un exceso de confianza, decidió someter a referéndum el que el pueblo chileno determinara si que lo querían en el poder hasta el año de 1997 o si querían que se llevaran a cabo elecciones. Y el pueblo chileno en esa ocasión resolvió que deberían llevarse a cabo elecciones y que no querían que Pinochet siguiera en el poder hasta 1987, lo que dio como resultado que finalmente, a partir de ese momento, Chile empezara a caminar nuevamente hacia el restablecimiento de la vida institucional. En el año de 1989 se promulga la Constitución pinochetista, como se le conoce por una parte de la doctrina, y después son electos primero Aylwin, en unas elecciones muy reñidas, en las que Aylwin era el candidato de la democracia cristiana, en tanto que Baldwin era el candidato apoyado por Pinochet. Bueno, el referéndum tiene muchos matices, muy variados. No quisiera cansarlos refiriéndoselas, porque todos ustedes lo conocen. En la ponencia que me permití presentar al respecto, me ocupo en extenso de ellos. Me ocupo del referéndum facultativo, del obligatorio, del referéndum de consultación, del referéndum de ratificación, del de arbitraje, etcétera, etcétera. Lo que sí me interesa, de alguna forma, destacar, es que el buen éxito de un referéndum no depende de sus cualidades o de sus bondades intrínsecas,
sino que ello está condicionado por otros factores, como puede ser el grado de desarrollo del país que se proponga hacer uso del mismo, como puede ser el nivel de educación o de instrucción de la población de ese país, y como puede ser el grado de consolidación que tengan sus instituciones democráticas y representativas. Y bien, por lo que hace a nuestro sistema representativo, muy brevemente quisiera informarles a ustedes que el gran avance que se sucedió en México en 100 años a lo largo de todo el siglo XIX fue el tránsito de un sistema de elecciones indirectas en tercer grado a las elecciones directas que finalmente fueron reconocidas a raíz del triunfo de Madero, que promovió reformas constitucionales en los años de 1911 y 12 y que después lograron su consagración definitiva con la promulgación de la Constitución de 1917. Y con el mismo propósito y con el mismo método, si quisiera yo resumir la vida política de México de 1917 hasta la fecha, otros 100 años, yo me atrevería a decirles a ustedes que la fórmula para resumirse esos 100 años sería el de señalarles que en estos 100 años hemos procurado buscar fórmulas que nos permitan transitar de una democracia representativa, formal o virtual, hacia una democracia representativa, participativa o real. En eso hemos estado estos 100 años. La búsqueda de diversas formas tendientes a lograr ese tránsito de una democracia virtual o formal a una democracia participativa o real, la búsqueda de esas fórmulas, el encuentro en algunas ocasiones, el desencuentro en otras, también en algunos casos el reencuentro y además en otros el extravío, es lo que explica el sistema político mexicano vigente. Ahora bien, toda vez que cada vez es más frecuente que en los foros académicos de este tipo se hagan referencias, se formulen pronunciamientos para el reconocimiento del referéndum, y toda vez que soy un convencido de que solo quien conoce el pasado puede entender el presente y puede estar en condiciones de visualizar las condiciones para crear un mejor futuro, en la ponencia que me permití presentar a este Congreso, analizo los 4 momentos fundamentales en los que ha estado presente la figura del referéndum en México. El primero de ellos, curiosamente, se sucedió en 1824, es decir, cuando nos iniciamos a la vida independiente. Y esto tuvo como marco el hecho de que precisamente después de que se sucedió el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, se determinó que México debería convocar a un Congreso Constituyente que configurara a nuestro país como una monarquía constitucional. Y en ese estado de cosas, Chiapas en 1822 determinó anexarse a México, y tan se anexó que después formó parte del Congreso Constituyente que se elaboró. Sin embargo, en ese Congreso Constituyente, que tenía como obligación constituir a México como una república, como una monarquía constitucional, en ese Congreso había una corriente republicana, había una corriente borbonista y había una corriente iturbidista, que aunque minoritaria logró sorprender a las otras corrientes y en un momento dado logró que se le reconociera como emperador de México. Y bien, en este estado de cosas, Iturbide, molesto ante las críticas de algunos parlamentarios, primero los mandó a apresar y cuando otros protestaron, decidió disolver al Congreso. En este estado de cosas, los miembros de la corriente republicana emitieron el plan de Veracruz y después el plan de Casamata, le exigieron a Iturbide que restableciera al Congreso, y Iturbide no tuvo más remedio que hacerlo, pero una vez restablecido el Congreso, ese Congreso decretó
nulo el Plan de Iguala, nulo los tratados de Córdoba, porque la nación no puede estar sujeta por plan o tratado alguno respecto a la manera como se tiene que constituir. El Congreso Constituyente es el representante directo e inmediato del pueblo y ningún plan ni ningún tratado le puede señalar límite alguno. Muy bien, entonces en ese estado de cosas, ese Congreso ya restablecido declara la nulidad del Plan de Iguala, de los tratados de Córdoba, declara la nulidad del Imperio de Iturbide y después en un acto de honestidad decide autodisolverse. Porque como ellos habían sido electos para constituir a México como una monarquía constitucional y ya no era el caso, entonces consideraron que había que configurar nuevamente a otro Congreso. Y así se hizo. Y bien, lo interesante de esto es que es la única práctica referendaria que tenemos, porque cuando esto sucede, los chapanecos consideraron que, puesto que habían cambiado las condiciones que habían determinado su anexión a México, pues había que reestudiar si seguía vigente su anexión, y decidieron convocar a un referéndum que le llamaron plebiscito para conocer si los chapanecos querían, uno, seguir formando parte de México, si querían formar parte de la Capitanía General de Guatemala o si querían tener vida autónoma independiente. El resultado de ese referéndum, que se sucedió en el año de 1823, fue favorable para seguir formando parte de México. Claro que allí no terminó todo el problema, porque después Guatemala ocupó la parte del Soconusco, los hicieron jurar la Constitución guatemalteca y la lucha siguió hasta 1847, en que plenamente quedó perfectamente reconocido que todo Chiapas formaba parte de México. Bien, la segunda experiencia, muy brevemente, que les quiero comentar, tuvo lugar en el Congreso Constituyente del 1856-1857. En ese entonces, la Comisión de Constitución propuso que en materia de reformas a la Constitución se siguiera un modelo parecido al que se había adoptado en 1824, que en términos generales corresponde a lo que se conoce como el modelo francés. Es decir, como lo propio es que la Constitución está por encima de los poderes, y los poderes no pueden reformar a la Constitución, porque si no, no estarían sometidos a la Constitución, sino que la Constitución estaría sometida a ellos. Entonces, el modelo que se había adoptado en 1824, siguiendo algo que se conoce como el modelo francés, estructuraba un mecanismo para reformar la Constitución a partir de la actividad concertada de dos legislaturas que se tenían que suceder en el tiempo. De manera tal que la legislatura actuante era la responsable de proponer los términos de una reforma y después publicarla, y después de llevar a cabo elecciones, y después la siguiente legislatura vendría investida con poderes especiales para poder reformar la Constitución. A través de este sistema que lo he expresado, lo he resumido de manera muy apretada, se busca que quien proponga no resuelva y que quien resuelva no proponga. Este sistema que se había adoptado en 1824, en 57, todavía se había complicado un poco más, porque se decía la legislatura en turno debe proponer los términos de la reforma, debe dar a conocer cuáles van a ser esos para que todo el mundo la discuta, para que todo el mundo la conozca, para que después vengan las elecciones, para que la gente en las elecciones vote por los candidatos según la posición que hayan adoptado en relación al proyecto de reforma. Después, cuando la nueva legislatura se instale, esa legislatura le corresponderá aprobar o desechar la reforma. Pero si la aprueba, no por eso se convierte en Constitución, sino que en ese momento se tendrá que someter a su aprobación definitiva a través del referéndum. ¿Qué sucedió en ese entonces? Este sistema que se ensayó finalmente no fue adoptado. ¿Por qué no fue adoptado? Porque previamente se había discutido en ese Congreso Constituyente si se quería que se pasara de un sistema de elecciones indirectas a un sistema de elecciones directas, y los miembros de la Constitución señalaban que México todavía no estaba preparado para ello, que el nivel de instrucción general de la población no permitía que se adoptara el sistema de elecciones
directas, y consecuentemente los miembros del Congreso dijeron, en consecuencia resulta incongruente que ahora nos propongas tú, en una materia tan delicada como es la de reforma constitucional, un mecanismo de reforma directa para aprobar las reformas. De manera tal que fue entonces cuando se abandonó ese sistema y finalmente se aprobó un sistema que obedece a lo que se conoce como el modelo americano, que es el que actualmente tiene México. Bueno, pero lo que quiero dejar en claro es que en ese entonces esta propuesta referendaria de someter las reformas a la Constitución a la aprobación definitiva del pueblo por la vía del referéndum no cuajó. Más tarde, 120 años después, en 1977, a través de una reforma constitucional que formó parte de un paquete de reformas constitucionales muy ambicioso que se conoce como la reforma política, en ese entonces, en relación al Distrito Federal, se modificó el artículo 73 constitucional, fracción sexta, para determinar que todos los ordenamientos legales y todos los reglamentos relativos al Distrito Federal serían sometidos a referéndums y podrían ser objeto de iniciativa popular. Poquito tiempo después de que se aprobó esta reforma, se presentó una iniciativa de ley orgánica del Departamento del Distrito Federal en ese entonces, y la Cámara de Diputados le agregó un capítulo sexto en que desmenuzó, reglamentó las condiciones en cómo se podía hacer ejercicio de este derecho. ¿Qué fue lo que sucedió? Que de 1977, en que se reconoció la figura del referéndum, a 1987, en que se desapareció la figura del referéndum, nunca se hizo ninguna consulta referendaria. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues un poco podría decirse que fueron tan vastos o tan generosos los términos en que se planteó el recurso al referéndum y a la iniciativa popular, que finalmente en 1987, a través de otra reforma que dio lugar y pie al establecimiento de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se desaparecieron las bases del referéndum sin que nadie dijera ni un suspiro por ello. Y por último, muy brevemente, la última experiencia que tenemos en esta materia se sucedió en el año de 1996, cuando el entonces secretario de Gobernación un día, en una ceremonia muy importante en el 190 aniversario del natalicio de Benito Juárez, en esa ocasión el secretario de Gobernación dijo: me ha instruido el presidente de la República, que era Ernesto Zedillo en esa ocasión, me ha instruido el presidente de la República, atento a la opinión de los partidos políticos y con objeto de seguir conservando su apoyo, el que la Secretaría de Gobernación estudie la posibilidad de que en el marco de la agenda de las reformas del Estado se estudie la posibilidad de que se establezca en la Constitución cuáles son las decisiones políticas y jurídicas fundamentales que no podrán ser las decisiones políticas jurídicas fundamentales que no podrán ser reformadas por el Poder Constituyente Permanente, SIC, ni siquiera a través del refrendo, recontra SIC. Bueno, la verdad de las cosas que ustedes ven los términos, lo analizo en mi ponencia, lo podrán ustedes ver en su momento, dio lugar a muchas interrogantes. Muy brevemente, un minuto nada más para ello. La primera, ¿era refrendo o era referendo? Digo, utilizó la palabra refrendo, pero todo parecía que se quería referir al referéndum. Bueno, ya resuelto esto. Segundo, ¿a qué tipo de referéndum se quería referir? ¿Al de consultación, que tiene lugar al inicio de un proceso legislativo, o al de ratificación, que es cuando se le confiere al pueblo la última palabra en relación a un proyecto de ley? También después, la tercera interrogante, que se estudiaran las decisiones políticas jurídicas fundamentales. Y se vio que no hay acuerdo sobre cuáles son. Yo puedo hacer una propuesta de cuáles son, pero con independencia de ello, cada decisión
política jurídica o política fundamental tiene una talla diferente. Por ejemplo, la decisión política fundamental del federalismo, hay un articulito que es la base del mismo que dice todas las atribuciones que esta Constitución no le confiere a los poderes federales se entienden reservadas a los de los estados. Ese es el artículo matriz del federalismo. Sí, pero para entender la decisión federalista hay que remontarse al artículo 73 que establece las facultades del poder legislativo, al 89 que establece las facultades del ejecutivo, al 94 y 107 del poder judicial. Y bien, en ese estado de cosas se dijo, bueno, lo que pasa es que posiblemente lo que se quiere con esa propuesta que formuló en ese entonces es que sea una reforma en contra de las reformas. ¿Qué significa ello? Bueno, lo que pasa es que en los periodos inmediatos anteriores a este planteamiento, la Constitución se reformó de manera muy generosa. Hubo muchísimos decretos de reforma que modificaron muchos de los artículos cuando no estaba esta exigencia. Y ahora que se establecía esta exigencia, dijeron, lo que se quiere es que nada de lo que se estableció en la Constitución pueda ser reformado. Es por ello que algunos articulistas, algunos analistas, en esa ocasión decían, qué lástima que llegó tarde, porque si eso hubiera llegado en 1917, si el constituyente se lo hubiera planteado, posiblemente muchas de las reformas ulteriores no hubieran tenido sentido. Bueno, ¿cuál es mi propuesta? Se ha planteado aparentemente la dicotomía. Hay quienes dicen, no se debe promover el referéndum sin antes haber depurado y mejorado y consolidado al régimen representativo. Y hay quienes consideran, hay que promover al referéndum para seguir el camino, la vía que han seguido las democracias más avanzadas. En mi opinión, esta aparente polaridad no se debe dar. Yo creo que se debe conjuntar la necesidad de fortalecer las instituciones representativas con la necesidad de seguir adelante enriqueciendo la democracia mexicana. Los argumentos que se esgrimen en contra de que se apruebe el referéndum, curiosamente, son los mismos que se esgrimieron cuando se opusieron a las elecciones directas y cuando se opusieron al sufragio universal. Sin embargo, los países, porque en esas ocasiones se dijo, no tenemos la instrucción debida y tenemos otros asuntos más urgentes. Yo creo que se debe conciliar todo ello y con ello conformar una nueva agenda de reforma del Estado. Perdón, no me puedo extender más. Gracias por su atención. Sí, le agradecemos al doctor Javier Patiño su muy interesante y documentada exposición derivada de sus conocimientos de nuestra historia constitucional acerca de la democracia representativa y el referéndum en nuestro país y esta puntualización que hace en cuanto a la pertinencia de que de adoptarse estos mecanismos de democracia directa deben tener un carácter complementario y no sustitutivo de la democracia representativa. Le solicitaría ahora a don Salvador Sánchez González, el maestro que también es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y que actualmente desempeña el cargo de director nacional de la Asesoría Legislativa en la Asamblea Nacional de la República de Panamá, que nos haga el favor de exponer su ponencia. Pensé que me iba a decir que me hiciera el favor de posponerlo para otro momento. Sí, bueno, yo trataré de no ser demasiado aburrido con estos temas. Pienso, sin embargo, que como ocurre con otras temáticas, hay algunos puntos que son, digamos, de obligatoria señalamiento previo. Bueno, primero que todo, por supuesto, agradecerle a los miembros de esta mesa sus excelentes conferencias que
trataré de igualar o acercarme ahí con la mía. Agradecer al Instituto Interamericano, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por la invitación y a todos ustedes por su tolerancia. La primera cuestión que quisiera abordar indudablemente es que el tema que se propone es un tema muy ambicioso y de salida así pareció, si nos ceñimos un poco al contexto que nos proponen, ¿no? Es un periodo muy largo, es una zona, pese a ser relativamente pequeña, muy diversa, muy compleja, y el tema de los sistemas electorales y sistemas de partidos también es un tema complejo en sí mismo. Nosotros de todas maneras queremos señalar algunos elementos que son relevantes en cuanto que implican la comunidad de instituciones que hay en la región, y por supuesto ahí cabe decir que todos esos regímenes actualmente son democráticos representativos, republicanos, presidencialistas, excepto quizá el caso de Belice, si se quisiera incluir en los estudios, que no suele ocurrir, y en el caso de la República Dominicana, que es bicameral, pues es más frecuente en Centroamérica el régimen unicameral. Pero dicho eso, en todos los otros aspectos vamos a encontrar muchas razones para encontrar diferencias. El mismo antecedente de que se use a 1978 como punto de partida para este examen nos habla del caso también atípico de Costa Rica, que empezó también la vida democrática moderna en el siglo XX mucho antes, en una ola, varias olas anteriores de promoción de la democracia en la región. Y aún así, obviamente, ha continuado con su desarrollo democrático en las décadas posteriores. Yo voy a tratar de hacer algunos señalamientos puntuales sobre el régimen de partidos, porque me parece que lo más importante o más interesante y menos aburrido está al final. Lo principal sería decir que cualquier sistema electoral está planteado en distintos niveles de reflexión. Uno que son niveles interpartidarios, es decir, que nos hablan de las relaciones entre los partidos, entre los actores típicos de los sistemas electorales. Otro nivel de reflexión es el nivel intrapartidario, que además ha sido de los temas que en el estudio de los sistemas electorales ha llegado un poquito tarde a proporcionarnos la cantidad de investigaciones que se necesitaban para poder entenderlo a plenitud. Mucho de cómo operan en realidad los sistemas electorales está ciertamente en el nivel de las relaciones interpartidarias, pero mucho de eso también está en cómo opera la dinámica interna de los partidos. Y también otro de los temas que durante algún tiempo fue tratado con alguna negligencia de la administración electoral, que es central porque determina en última instancia gran parte de la calidad de los procesos electorales. En el tema de los sistemas electorales aplicados en Centroamérica habría también que distinguir entre los que se aplican para presidentes, para elegir a la cabeza del Ejecutivo o a los parlamentarios que integran las asambleas. En ese punto vamos a encontrar una variedad muy grande entre el tipo de mayorías que se necesitan para elegir a presidentes. En algunos países se trata de mayorías relativas, independientemente de que se gane con 30%, se puede efectivamente gobernar. En otros casos se trata de mayorías calificadas y ahí hay también diversidad. En algunos casos basta con la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votantes, de los votos válidos a favor del candidato presidencial. En otros países esas mayorías calificadas son diferentes, pueden ser de 40%, pueden ser, como la última novedad, digamos, nicaragüense, de 35 más un margen de 5% respecto al siguiente candidato. También hay elementos importantes referidos a las elecciones presidenciales, como puede ser la simultaneidad con el voto para diputados. Eso tiene un impacto importante en cómo funciona el sistema político, pero ciertamente la mayoría de los casos examinados contemplan una simultaneidad de las elecciones de presidentes de la República y de cámaras. También el elemento de la reelección, que ha sido mencionado aquí muchas veces, forma parte de esa reflexión. Aquí hay un breve bosquejo de cómo está diseñado, cómo está planteado eso ahora mismo en Centroamérica. En el tema de los sistemas electorales aplicados a las cámaras legislativas, hay también pluralidad de elementos útiles y necesarios de tener en cuenta. Uno es la fórmula electoral, la magnitud de la circunscripción, el umbral electoral y el tamaño del Parlamento. En lo que se refiere a la fórmula electoral, pues básicamente
la mayoría de las circunscripciones en Centroamérica se manejan con sistemas de mayoría relativa, aunque esos sistemas de mayoría de sistemas de representación proporcional, pero cambiando el método con el cual se saca la adjudicación de cada partido, es decir, no es igual tampoco la representación proporcional en unos países u otros. Solamente en algunos supuestos también aparece el sistema mayoritario, particularmente cuando se aplica a circunscripciones uninominales, es decir, cuando está en juego solamente una curul en esa circunscripción. Ese punto, como se dan cuenta por la simple definición, se relaciona directamente con el de la magnitud de la circunscripción, es decir, qué tantos diputados, qué tantos escaños se disputan en cada pequeña o gran zona del país en la que se hace la elección. Y en ese punto hay circunscripciones pequeñas que tienen entre 1 y 5 diputados sometidos a la elección, circunscripciones medianas entre 6 y 9 o grandes 10 o más diputados a disputa en cada circunscripción. En ese punto vamos a ver también cómo es frecuente encontrar en la zona de Centroamérica que la mayoría de las circunscripciones son pequeñas, y eso tiene un impacto directo en la utilidad que las fórmulas de representación proporcional pueden tener. Cuando uno aplica una fórmula de representación proporcional, incluso si es una forma auténticamente proporcional la que adopta esa fórmula, si la circunscripción es pequeña, eso no se va a visibilizar. Se va a visibilizar más bien un efecto mayoritario de la aplicación de la fórmula supuestamente proporcional. Y eso, repito, tomando en cuenta de que la fórmula sea realmente proporcional y no esté disfrazada de proporcional como ocurre en algunos casos. Los otros aspectos tienen que ver con el umbral electoral, es decir, el mínimo necesario por cada partido para poder concurrir a la adjudicación de las curules, y el tamaño del Parlamento, porque ahí se opera de una manera, digamos, más global. Si el número de diputados que integran un Parlamento es muy pequeño, por más intentos que se haga por asegurar la proporcionalidad a través de fórmulas o tamaño de circunscripción, también va a haber efectos muy limitados en el examen integral del número de diputados que integran la Cámara. Vamos a ver, por ejemplo, aquí algunas muestras de los sistemas que se están aplicando. En el caso de Panamá hay un sistema mayoritario simple también, porque en Panamá existe un sistema de circunscripciones mixto. Hay tanto circunscripciones uninominales como donde se aplica la mayoría simple, como plurinominales, donde se aplica una fórmula de representación proporcional muy mitigada. También hay una reflexión en una columna a la extrema derecha sobre los niveles, y eso tiene que ver con las formas en que esa elección de diputados se plantea. Nos habla de ese tipo de escenarios en los que se elige, por ejemplo, en circunscripciones distribuidas geográficamente por el país, e igualmente convive con una circunscripción nacional que elige otro grupo de diputados. El tema de la configuración de los partidos, que es un tema que acompaña siempre de los sistemas electorales, lo que se ha planteado, y esta gráfica es solamente una muestra de varias que se pueden formular sobre la base de las mismas dos premisas, y es una, el formato del sistema de partidos, es decir, cuántos partidos integran el sistema, y ahí pues básicamente en democracia no es razonable pensar que hay un sistema unipartidista, así que todos los sistemas son o bipartidistas, o operan como bipartidistas, o son multipartidistas de 3 o más partidos. Siempre juicio de todo lo que las nuevas formas de cuantificar los partidos, y que son muchas en el campo de la ciencia política contemporánea, nos pueden dar resultados de decimales, ¿no? O sea, 2.5 partidos para justamente reflejar un poco que el sistema no opera tampoco como si solamente existieran 2 partidos relevantes. La relevancia de los partidos y que se expresa cuando uno los cuenta, ¿no? En este país hay tantos partidos relevantes, tiene a la vez otra variable que debe ser incorporada, que tiene que ver con la dinámica con la que operan estos partidos, y que muchas veces se trata de una dinámica polarizada cuando efectivamente se disputan por los extremos del arco de opciones políticas, o más bien centrípeta cuando se disputan en el centro, cuando se disputan para ver quién es más moderado, quién está más en el centro. La dinámica en ese sentido es muy variada, y se pueden encontrar unos sistemas multipartidarios como bipartidistas, polarizados o moderados, y al mismo tiempo también debemos señalar que los sistemas evolucionan con el tiempo, y sistemas que antiguamente pudieron ser muy polarizados
hoy pueden ser más moderados, de la misma manera que sistemas que antiguamente eran bipartidistas o fuertemente caracterizados por dos partidos principales, pueden dar lugar a la aparición de terceros y cuartos partidos que transforman el sistema de partidos, por lo cual este tipo de fotografía que queda en una gráfica pues tiene que siempre ser matizada por la evolución en el tiempo que estos sistemas de partidos manifiestan. En ese punto vale agregar inmediatamente un comercial, y es que cuando se habla de la crisis de los partidos políticos se pierde de vista muchas veces esa capacidad de transformación que tienen los sistemas de partidos. Es decir, bueno, si hay un partido que antiguamente ganaba todas las elecciones y ahora está al borde de la desaparición o desaparece, no significa que el sistema de partidos es un sistema fracasado. Muy por el contrario, puede suceder que este partido que ha fracasado, pues el sistema lo expulsa de las opciones que se le plantean al elector, o el elector con su voto lo expulsa a ese partido que ha fracasado en poder coadyuvar la voluntad, digamos, de muchos de sus ciudadanos. Obviamente, cuando nos acercamos al tema de las instituciones de democracia participativa, los temas son mucho más puntuales. Durante mucho tiempo, y aquí se han mencionado ya varias veces, las fórmulas de democracia participativa se han planteado como instituciones de diversa naturaleza. Algunas son cuotas de género, cuotas étnicas, pueden ser cuotas lingüísticas, puede haber un marco legal obligatorio para que ciertas decisiones del Estado se consulten. Es muy típico, por ejemplo, en el marco de la legislación medioambiental, de la legislación urbanística, y así en muchos otros casos, que se incorporen disposiciones que hagan la consulta de los sectores poblacionales afectados obligatoria. También las instituciones como los presupuestos participativos o presupuestos con perspectiva de género, que van superando la supuesta igualdad que el universalismo nos propone, para tratar de visibilizar las diferencias y asimismo visibilizar también los tratos discriminatorios cuando ellos no son perceptibles a simple vista. La revocatoria de autoridades a través de referéndum, por ejemplo, también es otro mecanismo. Todos estos mecanismos son casi que están en la caja de herramientas de todos los que se proponen modificar el régimen de representación política actualmente vigente en nuestros países. Acá, en este punto, precisamente conviene hacer un énfasis, y es que de las cosas que tienen en común los países centroamericanos es que provienen de escenarios donde la democracia estaba ausente, y si bien los mecanismos por los cuales transitaron hacia la democracia fueron diversos, y pónganse a pensar nada más el caso de Nicaragua, donde una revolución triunfante acaba con una dictadura, o en el caso de Panamá, que fue invadido por otra nación, y a raíz de eso la recomposición de las fuerzas nacionales puede dar entonces pie para un nuevo orden jurídico de tipo democrático, y pasando por prácticamente cualquier otro tipo de modalidades de transición a la democracia. Nos vemos en un escenario muy diferenciado en ese aspecto. Y el desenlace, sin embargo, de todos esos procesos es básicamente el mismo: una democracia representativa, caracterizada por la designación de las autoridades a través de medios electorales, donde diversos sectores en pugna compiten en escenarios de una supuesta igualdad de condiciones para lograr ese favor popular. ¿Eso es suficiente? Definitivamente que no, y aquí se ha recalcado mucho, pero precisamente ese es el punto donde las democracias centroamericanas se encuentran, en regímenes constitucionales que reconocen la democracia como un valor y la hacen operativa en los estrechos o generosos límites que un concepto de democracia representativa permite. Pero eso es el punto de partida, digamos, hacia una consolidación de esas estructuras representativas para que represente más. Es un punto de partida para que de lo representativo pasemos a la auténtica participación, o puede ser también un punto de partida, como algunos otros también han advertido, de regresión. Es decir, el tema de que nuestras democracias representativas actuales son insuficientes puede también anunciar o anticipar algún episodio de regresión. Y en ese punto, casualmente, si nosotros vinculáramos, y yo sé que en esto hay colegas que no comparten el criterio, en las fórmulas proporcionales como indicativas de una mayor representatividad y mayor participación, la regresión que vivió Nicaragua en el año 2000 para tratar, digamos,
de producir resultados electorales menos dispersos, pues vino a cuento como una forma en que las reformas constitucionales que alteran los mecanismos de diseño del sistema de partidos o del sistema electoral pueden entonces, bajo el argumento de conseguir la gobernabilidad, restringir, digamos, las formas de representación más propiamente proporcionales. Sin embargo, ese es, digamos, de los peligros menos graves para el funcionamiento regular de las democracias. En el caso más específico de los referéndums y de otras formas de representación que quisiera yo reseñar, como particularmente el caso de la libre postulación, nosotros nos vamos a encontrar algunos episodios recientes que en Centroamérica convienen para destacar la utilidad de estos mecanismos. En primer lugar, y tomando en cuenta, digamos, el planteamiento que hizo un colega que me antecedió en el uso de la palabra sobre el caso Yatama versus Nicaragua, pero precisamente en esa coyuntura la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó a concluir que Nicaragua violaba la Convención Americana al restringirle la participación a un grupo indígena que no estaba organizado como partido en el proceso electoral. Dijo la Corte que la restricción de participar a través de un partido político impuso a los candidatos propuestos por Yatama una forma de organización ajena a sus usos, costumbres y tradiciones, como requisito para ejercer el derecho a la participación política, en contravención de las normas internas que obligan al Estado a respetar las formas de organización de las comunidades de la costa atlántica. Ese fallo, curiosamente, abrió la oportunidad a una reflexión en favor de la convicción de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba en favor de impulsar, como ha impulsado otras causas de derechos fundamentales, causas en favor de la apertura de los sistemas políticos y electorales a más allá de los límites de los sistemas políticos con el monopolio de la representación partidaria. Y eso es un caso que tiene que ver con México. Indudablemente aquí no me quiero meter yo en camisa de 11 varas, pero va a ser muy interesante el hecho que precisamente el año pasado la Corte también se haya manifestado en el caso de Castañeda Goldman versus Estados Unidos Mexicanos, donde el señor Castañeda había propuesto, sobre la base del antecedente del caso Yatama, decir, bueno, si efectivamente la Corte ve con buenos ojos la apertura de los sistemas políticos a la participación, incluso de organizaciones, como era el caso de la organización Yatama, que no era partido político y por tanto, prima facie uno podía pensar de buena fe desde parte del Estado, bueno, no pueden participar porque no son partidos. Y en ese caso concluyeron que Nicaragua había violado la Convención Americana, pues probablemente también podía anticipar el señor Castañeda Goodman que al Estado mexicano también se le iba a condenar por no permitirle participar en el proceso electoral. Y es aquí que en el caso Castañeda Goodman, la Corte afirmó que un sistema de postulación partidaria exclusiva es una de las formas que adopta el régimen democrático y que no viola la Convención Americana. De forma contundente ha afirmado que considera que ambos sistemas, uno construido sobre la base exclusivamente de partidos políticos y otro que admite también candidaturas independientes, puede ser compatible con la Convención. Eso realmente, yo me imagino que desconcertó mucho al peticionario en ese caso, y ciertamente ha servido para otras discusiones en Centroamérica. Casualmente, para la elección panameña del año 2009, también una persona que no pertenece a un partido político intentó inscribir su candidatura al margen de la prohibición legal de la prohibición legal de que solamente los partidos políticos pueden proponer candidatos a la presidencia de la República. Y el planteo era que en última instancia se podía concurrir al sistema interamericano con ese reclamo. Sin embargo, vemos que el planteo de la Corte Interamericana en ese caso ha sido cerrar la puerta para suponer que prima facie la exclusiva postulación partidaria es una violación de los derechos humanos. Ahora, ciertamente, la Corte no se queda ahí porque trata de ahondar en el tipo de condiciones que una postulación partidaria exclusiva debería reunir para que fuera entendida como que no es violatoria de los derechos consagrados en la Convención Americana. Sobre el tema más allá del tema de la postulación partidaria, de la apertura a organizaciones que no son parte
de los partidos políticos a los procesos electorales, pues hay otras cosas que tomar en cuenta. Bien, el tema de los referéndums recientes en Costa Rica sobre el Tratado de Libre Comercio, donde que fue aprobado, aunque con un estrecho margen, todo hay que decirlo, y en el caso de Panamá, donde hubo un proyecto de ampliación del Canal de Panamá que fue aprobado también en el año 2006 por un amplio margen de aquellos que fueron a votar, ¿no? Ciertamente esa consulta ha sido muy criticada por la baja asistencia de los electores, y sin embargo en Panamá no había ni hay disposición que produzca ningún efecto negativo sobre los resultados sobre la base de la poca concurrencia. En el caso de Costa Rica, esta regulación fue introducida precisamente en el 2002 en la Constitución de Costa Rica y plantea el referéndum como una herramienta democrática participativa a escala nacional. Su primera utilización pues ya la he descrito. Tiene algunas características interesantes desde el punto de vista de que se incorpora la modalidad legislativa tanto de forma constitutiva como en su rol abrogativo, es decir, como para promover leyes o para derogarlas, así como para la reforma constitucional. Sin embargo, la modalidad adoptada por Costa Rica también plantea importantes limitaciones. Por ejemplo, no puede plantearse referéndum 6 meses antes ni después de la elección presidencial, y algunos requisitos de orden material, como que no pueden tocarse tampoco por esa vía temas fiscales, monetarios, crediticios, de pensiones, seguridad, etcétera, etcétera. Y también hay un requisito muy interesante relacionado con el mínimo necesario para poder ser considerado como vinculante, y en este caso hay un porcentaje que establece la propia Constitución en ese punto. Resulta interesante, por otro lado, que no es el único país centroamericano donde recientemente se ha incorporado la figura del referéndum. En el caso de Honduras, igualmente en el año 2004, la reforma de la ley del artículo 5 de la Constitución, donde también se estableció la posibilidad de proponer popularmente el referéndum con un 6% del censo electoral. También hay una lista larga de temas excluidos del referéndum, temas tributarios, temas de crédito público, temas de amnistía, de convenciones internacionales. Se establece la obligación de votar en ese referéndum, y es vinculante siempre que se alcance el 51% del censo electoral. Hay una interesante disposición sobre que está prohibido replantear el tema del referéndum en el gobierno siguiente. El último caso que menciono directamente es el de Panamá en el año 2006, porque no aborda ninguno de los temas clásicos de los referéndums. Es decir, no se trata solamente de que a partir de 2004 sí se incorporó la figura de la iniciativa constitucional popular, que ya, bueno, definitivamente sí es una novedad para Panamá, sino que desde los años 70 en la Constitución aparece la posibilidad de convocar a referéndum para aprobar primero solamente el tratado que se llegara a firmar. Eso era una condición que anticipaba la existencia de un tratado del Canal de Panamá con Estados Unidos, por la vía popular, es decir, trasladando la responsabilidad de la aprobación de la Cámara Legislativa a los propios electores, y que se convirtió después de la reforma del 2004 en una propuesta que autorizaba inclusive la aprobación de proyectos que fueran a ser ejecutados por empresas o por vía de contratos o por naciones extranjeras. Esto porque en el supuesto original de los años 70 el referéndum solamente se planteaba en la hipótesis de que Estados Unidos lo construyera o que Japón lo construyera, pero nadie se imaginaba en ese tiempo que este tipo de obras iban a ser ejecutadas por empresas contratadas por el Estado. En este caso, pues el tema puntual es que se llevó a cabo también en el año 2006 y fue aprobado ampliamente, repito, por aquellos que concurrieron al evento. Ya tengo como un sobregiro de tiempo sobre el sobregiro. Me voy a ceñir nada más en este punto a unas ideas centrales que me parece que de alguna manera clandestina se cuelan en el texto de lo que acabo de decir. Una primera idea es que nosotros en Centroamérica continuamos en
el legado de autoritarismo-democracia que nos conduce hacia más democracia o hacia al menos consolidar la democracia que tenemos ahora. En ese punto la democracia representativa es un valor, pero no tenemos por qué quedarnos en ella, sino que podemos avanzar hacia una democracia participativa o involucionar, y ahí el peligro está precisamente en que no nos percatemos de la posibilidad que existe, digamos, de que eso ocurra, siempre y cuando nosotros desatengamos el uso que le podemos dar a la democracia en la forma que está ahora mismo formulada, y particularmente a los déficits democráticos que la democracia representativa, tal y como está operando, presenta. Si nosotros no atendemos eso adecuadamente, y me refiero a asuntos tan importantes como la representación sectorial, pero me parece que es mucho más central el tema del financiamiento, que contamina tanto la política partidaria ordinaria que conduce a la renovación de nuestras autoridades, como los mismos episodios de referéndum. Es decir, si nosotros miramos con lupa la regulación jurídica de los referéndums que ya están regulados, nos damos cuenta que las autoridades constituidas a través de los sistemas de partidos no han perdido control sobre los temas que ahí se van a proponer, ni de la forma que se van a aprobar. Y mucho menos si pensamos que el financiamiento de las campañas para el sí y para el no está, digamos, a merced de lo que pueda concluirse en el sentido fáctico más que en el sentido regulatorio. Yo lo dejo ahí y espero que podamos durante el evento pues seguir debatiendo estas cosas. Muchas gracias. Gracias al maestro Salvador Sánchez por sus muy interesantes reflexiones sobre el sistema electoral, el sistema de partidos, mecanismo de democracia directa en Centroamérica y realmente el alto nivel de la mesa que ha continuado, como dio un buen inicio esta mañana. Hemos tenido una jornada muy rica sobre las nuevas tendencias del constitucionalismo en la región y estamos muy motivados para continuar. Me han dicho de los organizadores que para el efecto de no desfasar el programa de por la tarde, no va a haber margen a que se puedan plantearle preguntas a los conferenciantes, sino que estas pudieran en todo caso hacérseles llegar por escrito. También continuaríamos la sesión vespertina a las 4:30 de la tarde en punto. Se les formula la invitación, se les espera para poder continuar con nuestros trabajos. Muchas gracias a nuestros panelistas y a ustedes por su amable presencia.